Hala, yo ya la he abierto. Vamos a empezar a grabar. Vale, está grabando ya. Cuando queráis. Bueno, empiezo yo muy brevemente la presentación del ciclo COVID. La verdad es que es un placer tener con nosotros hoy una figura de excepción. Es curioso porque quizá Rafa Bengoa, yo lo conocí fundamentalmente por la cantidad de noticias que daba y salían en la prensa alrededor de su personalidad. Me pareció una persona excelente y me pareció importante sobre todo porque cerrábamos una zafra, una etapa en la cual después de 8 sesiones sobre el COVID dejábamos esto hasta después de vacaciones, que quizá iniciaremos otra línea o no lo sé, estaremos pensando. Esto se irá viendo. Por otra parte, una cosa importante que tenemos es que hace reverberación, pero bueno, no sé. Por otra parte, una cosa que es importante es que es una persona que tiene dedicada desde siempre a los sistemas de salud. Ha colaborado con la Unión Europea, ha colaborado con el gobierno español, ha colaborado con el gobierno vasco, fue consejero vasco de Sanidad, hizo un cambio extraordinario, se le recuerda como una persona que creó gran parte de las cosas que tenía ahora actualmente el sistema. Por otra parte, una cosa muy curiosa que tiene es que es una persona evidentemente formado y conectado con todo el mundo. Fue famoso porque participó en el gobierno de Obama haciendo, digamos, esa labor de asesoramiento sobre el tema de salud pública. Por lo tanto, es una persona que conoce muy bien esto. La verdad que es curioso porque escribe todos los días sobre la conveniencia de una cosa o de otra, sobre la conveniencia de las mascarillas o no, de cómo tienen que funcionar las cosas y sobre todo últimamente un tema precioso, el tema de la digitalización de la sanidad. Dice que la digitalización ha llegado porque no hubo más remedio que utilizarla, pero que es bueno de que de alguna manera lo utilicemos para que el Sistema Nacional de Salud pueda llegar a ser algo realmente que lo integre totalmente en condiciones de equidad y, bueno, muchos problemas más que yo desconozco, pero que eso no hablará. Lo va a presentar Josep Bernabeu. Josep Bernabeu es un buen amigo ante todo y es catedrático de Historia de la Ciencia de nuestra universidad. Es una persona realmente excepcional que, curiosamente, estos días está trabajando en el tema de pandemias, por lo tanto es un tema importante, o sea, visto desde el punto de vista de un historiador, pero aparte que es una persona que curiosamente incluso acaba de escribir un libro en colaboración con Rosa Balaguer sobre el tema del sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud y sus transferencias y todos los problemas de cómo pasó a las autonomías. Por lo tanto, es ideal, quizá en ese sentido que te presente Pepe Bernabeu me parece que es una gran idea. Y yo no tengo mucho más que deciros, nada más decir que os doy las gracias a todos porque realmente este ciclo que acaba hoy ha sido realmente un ciclo que empezó el 25 de mayo por efecto de la situación que había. La verdad es que ha funcionado bastante bien. Hoy hemos tenido un retraso porque realmente no funcionaba muy bien la plataforma, teníamos problemas y bueno, pero seguro que seguiremos haciéndolo y seguiremos haciéndolo mejor. Pues nada, muchas gracias a todos y os deseo lo mejor. Que esto pase y que, bueno, que va a ser antes de Navidad, que tengáis unas buenas fiestas y un año 2021 que sea mejor que el anterior, seguro. Pues nada, muchas gracias. Pep, tienes la palabra. Sí, bueno, pues muy rápidamente, porque creo que lo importante es empezar después de estos problemas que hemos tenido, pero sí que me permitirán que empiece dando las gracias a la profesora Ana Laguna y al profesor Salvador Ordóñez por darme la oportunidad de presentar al ponente de hoy, a Rafael Bengoa Rentería, ya que con él y con su familia me une una relación muy especial. Tuve la suerte de poder conocer, trabajar y tener una amistad con su padre, el profesor José María Bengoa Lecanda, doctor honoris causa por la Universidad de Alicante y cuya obra y recuerdo seguimos teniendo muy presente, ¿no? Lo ha explicado muy bien Salvador. El doctor Rafael Bengoa es especialista en salud comunitaria y cuenta con un amplio currículum nacional e internacional. Entre sus líneas de trabajo, yo creo que hay que destacar, como ha dicho Salvador, la cuestión de la sostenibilidad de los sistemas de salud, a los que ha dedicado muchos trabajos y esfuerzos,
De hecho, en la Organización Mundial de la Salud, donde estuvo trabajando, estuvo al frente de la Dirección de Enfermedades Crónicas y también del Departamento de Sistemas de Salud, y tuvo ocasión de poner en práctica muchas de las propuestas que él ha hecho cuando fue consejero de Sanidad y Consumo del gobierno vasco, ¿no? Donde efectivamente creo que impulsó la transformación del sistema de salud hacia un modelo más sostenible, tecnológico y proactivo, centrándolo mucho en las necesidades de los pacientes crónicos, ¿no? Creo que aquí está una de las claves. Y actualmente codirige con Patricia Arratibel el Instituto de Salud y Estrategias, como ha explicado Salvador, asesorando a gobiernos y administraciones en reformas sanitarias y sociales. Su presencia mediática en calidad de experto en temas de gestión sanitaria creo que también es importante, como ha señalado Salvador, destacarla. Y a lo largo de estos meses de pandemia, pues creo que todos coincidimos en que sus intervenciones en numerosos medios de comunicación pues han aportado reflexiones muy sensatas, siempre desde la reflexión crítica, el conocimiento y la evidencia científica sobre lo que estaba pasando y qué había y qué hay que hacer, ¿no? Por tanto, creo que es un perfil muy adecuado para poder cerrar este ciclo de conferencias sobre la COVID y poder abordar en el tema de la conferencia de hoy su diagnóstico sobre cómo debe producirse la recuperación del Sistema Nacional de Salud tras la desestabilización que ha provocado la COVID-19. Gracias, Rafael, por aceptar la invitación, y cuando quieras puedes empezar con la ponencia, y si te parece al final, a través del chat iremos administrando las preguntas que la gente quiera plantearte. Muy bien. Bueno, es un placer, os agradezco a todos. Gracias, Salvador, gracias, Josep. Encantado de volver a verte. Mi padre siempre hablaba de forma muy admirativa de ti, y si hay algo que le gustó, obviamente, es poder, digamos, tener yo creo que ese final de su carrera con el honoris causa de Alicante. Eso le llenó de muchísimas formas. Quería entonces hablar, si os parece, estos 15-20 minutos, y luego hacemos las preguntas que queráis, tanto sobre el COVID, entre lo que puedo controlar, y la parte del propio Sistema Nacional de Salud. Entonces, yo creo que ya sabemos que no hay refugio ante este virus. El verano ha sido un espejismo, ha habido obviamente mucha complacencia de parte de algunas partes de la ciudadanía, de algunas administraciones que creían que todo estaba bajo control y obviamente no lo estaban, y se fue preparando aquí y obviamente en otros países también una segunda oleada. Y ahora esa complacencia pues está volviendo a aparecer, un poquito más matizada, pero está volviendo a aparecer con esta idea de que hay que salvar la Navidad, de la que hablaremos un poquito más luego. Hay que darse cuenta que siempre estas epidemias son un maratón. No estamos todavía en el sprint final. Necesitamos estar todavía muy, muy alertas, porque este virus obviamente está sorprendiendo a todo el mundo, incluso en aquellos países donde ya había cero y lo creían bajo control, ha vuelto a aparecer, incluso en islas donde no ha entrado nadie. Por lo tanto, parece que tiene algunos mecanismos y algunos escondites y vuelve a atacar cuando se reúnen las condiciones. En ese maratón estaremos hasta la vacuna, hasta el otoño del 2021, y yo creo que hasta entonces pues podremos poco a poco recuperar la cierta normalidad dentro de España, pero habrá obviamente limitaciones para los viajes internacionales porque no estará vacunada todos los países a los que queremos ir o vienen a visitarnos. Hay tres líneas para un control pandémico como el que hemos tenido. Esto no se ha discutido de forma explícita con la sociedad civil o con el ámbito científico, simplemente se tomó una decisión que es válida como estrategia, pero
había otra estrategia que es la que se ha seguido, ahí pongo la primera, oriental, que es en cuanto me aparece un brote y se me empieza a ir de las manos porque ya no estoy rastreando bien, pues confino de una forma muy severa, y esto está funcionando en todos los países orientales de una forma mejor que nosotros. Nosotros hemos decidido más convivir con el virus, y eso quiere decir que aceptas un cierto nivel de mortalidad, y ayer Alemania también, y Merkel, digamos, estuvo muy emocionada ayer, pero bueno, la estrategia de convivir tiene eso, de que uno está aceptando más mortalidad de que si confina. Y luego obviamente está la peor estrategia de todos, que es la de los americanos, perseguir Brasil, una inmunidad de rebaño, pero natural, no vacunal. Y por lo tanto, esa es la que más mortalidad está teniendo, y ayer hubo ya hasta 3.000 muertos en Estados Unidos en un día. Por lo tanto, cuando vayamos y se vaya calmando todo el tema y se estudie, a ver, tendremos que valorar si en otra siguiente crisis pandémica o de otro tipo, qué tipo de estrategia conviene seguir, porque no creo que hemos seguido obviamente la mejor, ni tampoco dentro de la que estamos siguiendo, la de convivir con el virus, intentando pues aplanarlo, pero abriendo y cerrando. Pongo restricciones, toques de queda, etcétera. Todo eso pues se puede pensar que es una forma de avanzar como estrategia, pero es evidente que estamos en lo que se llama en psicología en un momento de insensibilización psíquica, porque es evidente que estamos aceptando 200, 300, 400, 500 muertos todos los días. Entonces, lo que es interesante aquí en relación a eso, yo creo que es que los Estados Unidos era el país reconocido más mundialmente como mejor preparado ante una pandemia, y tenía ya bien preparado lo que es un evento de este tipo, que se llaman de baja probabilidad pero de alto impacto. Sin embargo, y la gran paradoja es que la mejor ciencia del mundo, la mejor preparación, con un liderazgo pobre, obviamente no sirve para nada. Y por lo tanto, tenemos mucho que aprender de cómo hay que liderar estas crisis de parte del ámbito político, y que la relación con la ciencia obviamente tiene que ser muchísimo más sofisticada de la que ha sido, y no solo en Estados Unidos. Pero bueno, esa paradoja yo creo que es muy visible ahora, y que eleva la importancia de cómo se lidera un país en plena pandemia, porque solo la ciencia obviamente no basta. Entonces, la primera, digamos, confinamiento funcionó, pero la desescalada no funcionó por la complacencia que hemos comentado antes. Y a ver ahora, en esta segunda posible desescalada en la que ya estamos entrando, porque ya estamos por debajo de 200 por 100.000 infectados, pero hay partes de España que están incluso en 1.000 todavía, por 100.000 en incidencia acumulada. Y yo personalmente pienso que aquí es donde empieza esta idea de que hay que salvar las Navidades, de la misma forma que hubo que, por alguna razón, que salvar el verano, y al salvar el verano pues hemos creado buenas condiciones para ser los que primero llegamos a la segunda escalada. Entonces, también empieza a ser muy, muy importante que la comunicación sobre las medidas restrictivas, pues que son igual de importantes que las propias medidas restrictivas, en el sentido de que cuando uno no comunica de parte de las autoridades, o distintas autoridades en distintas partes del país comunican cosas bastante diferentes, o parece que hay, digamos, muchísimos criterios diferentes, cuando en el fondo debería de haber solo una estrategia, pues eso a la población pues le confunde, y esto ha hecho que yo creo que ha habido la gente, al ver que había una cierta
incoherencia entre las señales de comunicación de las autoridades, pues obviamente han modulado su percepción de riesgo y sobre todo los jóvenes han dicho, bueno, pues esto pues obviamente no parece tan serio como que es, y sin embargo han cambiado su actitud hacia el riesgo de este virus desde el primer confinamiento, que aceptó todo el mundo una percepción del riesgo alta, y luego esa percepción de riesgo ha bajado. Luego aparece obviamente la vacuna, aparece esta buena noticia. ¿Quién hay que darlo primero? Yo creo que ya hemos oído todos, digamos, el orden lógico en el que hay que vacunar a la gente. Esto en nuestro país va a ser de enero a verano y probablemente septiembre, octubre o algo así para ir llegando a este 70% de la población que necesitamos tener a bordo para la inmunidad de rebaño. Entonces, esa inmunidad de rebaño la podemos conseguir si con una vacuna que tienen entre el 90 y 95% de efectividad, que son, por cierto, seguras y son eficaces y que han pasado por unos trámites muy, muy duros. Yo creo que lo que aquí importa es que el proceso de educación a la población sea eficaz y más eficaz que lo que ha sido en los procesos de confinamiento y desconfinamiento. Y lo que extraña, y pongo ahí que es curioso, que estamos focalizados sobre la Navidad. Hoy yo, por ejemplo, y otros muchos hemos tenido que contestar si hay que estar 6 en la mesa de Navidad, 10 en la mesa, 12 en la mesa, si me hago una PCR antes, si no me la hago, etcétera. Y es interesante que se nos pierde rápidamente la perspectiva. Aquí lo que hace falta en diciembre es convencer a todo el mundo con una campaña muy seria de vacuna de que hay que vacunarse. Y esto, a mí lo que me extraña es que no se haya lanzado. No es suficiente que aparezca una autoridad, ministro, consejeros diciendo hay que vacunarse. Hace falta una campaña muy sofisticada para asegurar que todas estas personas que están dudando, que es respetable además, vengan del lado de los vacunados y no de los lados, digamos, de los que no quieren vacunarse. Entonces, esto parece seguir y yo no sé cuándo se va a lanzar una campaña vacunal, pero yo creo que es urgente porque es muchísimo más importante vacunar para mí que salvar las Navidades. Nuestro sistema de distribución yo creo que parece que está bien preparado en España, con una atención primaria que va a poder gestionar esto de una forma directa. Yo espero que no le pidan a la atención primaria ser la que de hecho vacuna, por las razones que comentaré luego, pero sobre todo para que no sigan desatendiendo sin querer, obviamente, no es voluntario, sigan desatendiendo todo lo que no es COVID, porque estamos empezando a ver cosas muy graves de lo no COVID, sobre todo en cáncer, en renal, en cardiovascular, etc. Y obviamente, si se refuerza la atención primaria, pues hay que ya contratar en España 2.000, 3.000 enfermeros para que estén haciendo esta actividad, controlados por primaria, pero quizá vacunando en otros lugares. Entonces, yo creo que lo que hay que recordar es que el virus también rastrea, no somos los únicos que rastrea, el virus rastrea víctimas, el virus también tiene allegados. Estamos hablando de estas palabras hace 4 días y pues el virus pues obviamente ha encontrado un caldo de cultivo y tiene sus allegados y todos ellos van a seguir buscando víctimas mientras no tengamos ese 70% de la población vacunada. Entonces, las buenas noticias, por resumir esta parte, es que tenemos, además de la vacuna, que son seguras y eficaces, unos nuevos test diagnósticos y unos nuevos tratamientos. Concretamente a Trump le metieron unos anticuerpos monoclonales, pero básicamente están apareciendo nuevos tratamientos y por lo tanto no estamos en una situación, la situación de marzo-abril.
en el ámbito clínico y de salud pública se puede decir que ya hay muchas más herramientas para controlar en los próximos 6 meses el virus. Mala noticia, y que a la que tampoco se está prestando mucha atención, es lo no COVID. Lo no COVID está empezando a subir, están llegando ya los oncólogos con los que estamos trabajando están diciendo que les están llegando unos tumores de mama mucho más tardíos que antes, porque no se ha podido hacer el screening, lo mismo en próstata, lo mismo en colon, lo mismo en enfermos renales, lo mismo obviamente en enfermos cardiovasculares y respiratorios. Pues todo lo no COVID y que venía algunas cosas de forma aguda, pero muchos son enfermos crónicos, no hemos conseguido controlar y tal. Y entonces, por eso es muy importante no tener una tercera ola y asegurar que las novedades no sean algo que no controlemos, porque no podemos pensar en una tercera ola, no podemos pensar que los clínicos tienen una especie de resiliencia continua de ola tras ola, porque obviamente pronto pasarán a lo que ya se llamó ayer, que vamos a pasar de fatiga COVID a cabreo COVID. El cabreo COVID que se está empezando a sentir en algunos centros de salud y en algunos hospitales. Entonces, entro a esto de la parte del sistema de salud. El sistema de salud no ha conseguido trabajar bien lo no COVID porque el sistema de salud no estaba antes de la epidemia controlando lo no COVID. Bien, lo crónico. Estaba simplemente esperando que una persona con una enfermedad crónica se ponga mala, haga una crisis y entonces se la atiende y bien en nuestro sistema de salud, porque tenemos un buen sistema de agudos, pero antes del COVID no estábamos atendiendo bien la cronicidad de todos estos pacientes, los diabéticos, los hipertensos, las enfermedades renales que he comentado, etc. Entonces, si esto no lo estábamos haciendo bien antes, imaginaros qué es lo que ha supuesto para esta gente, incluido gente de salud mental, gente con distintas alergias, asma, etcétera, qué es lo que ha supuesto pasar ola tras ola en una atención parcialmente compensada por la atención y las consultas digitales, pero obviamente no bien compensado del todo. Entonces, lo que está claro es que no son propiamente las residencias las que nos han hecho vulnerables, porque ahí es donde ha habido el 60% de la mortalidad, sino que es la cronicidad en las residencias que nos ha hecho vulnerables. Y esa cronicidad pues, no la tenemos bajo control. Y yo, cuando me preguntan, yo creo que ahora lo que toca hacer rápidamente, y aquí en Vizcaya ya lo empezamos a pensar el otro día, es ¿por qué no conectar rápidamente aquellas partes del país? Vuestra comunidad autónoma y en Alicante tiene un buen sistema de información entre primaria y hospitalaria, una historia clínica electrónica, pues hay que conectarla rápidamente con alguien que se ocupe de eso en las residencias. Y esto no hace falta 3 años de planificación, es algo que podemos hacer ya. Esa conexión no estaba hecha. Al no estar hecha, no nos hemos dado cuenta que las personas estaban sufriendo en las residencias o la gente vulnerable con cronicidades en casa. Y eso, pues lo que tenemos que hacer es aprender y mejorar eso rápidamente. Yo no veo que eso se haya empezado a hacer y yo creo que hay que acelerar eso. No hay ninguna razón para que en el año 2021, aparte de estar vacunando, no estemos empezando a atender a este tipo de cosas, este tipo de conexión digital que no es tan compleja, y asegurar que los médicos de atención primaria y los médicos en hospitales sepan que se está decompensando a algunas personas vulnerables en casa o, sobre todo, vulnerables en las residencias. Eso nos lleva a, obviamente, a tener que trabajar de forma integrada los servicios sociales y sanitarios, porque son 2 mundos que viven de espaldas todavía y tienen que ser 2 mundos integrados. Ha habido obviamente mucha vulnerabilidad por los retrasos. El pre-COVID ya era, los crónicos
el 91% de los muertos estaban conectados con la cronicidad y obviamente la cronicidad post-COVID, debido al COVID, nos va a hacer subir esta mortalidad. Y estamos viendo un poquito si por primera vez en los últimos 100 años es posible que se frene el crecimiento de la longevidad en España. Esto ya ha ocurrido en Estados Unidos y ahora seguro que va a haber un frenazo enorme de la longevidad en los Estados Unidos. En Inglaterra también había ya algunas señales de freno, pero obviamente el COVID va a complicar eso y es posible que esto que damos por supuesto de que siempre vamos a vivir más tiempo, etcétera, que cada año extendemos en varias semanas la longevidad, pues es posible que eso se haya frenado en seco. La enfermedad cardiovascular, obviamente, si uno llega con una enfermedad cardiovascular y le ataca el COVID, pues 2 veces mayor el riesgo de muerte, lo mismo con diabetes y otros. ¿Y qué ofrecemos a esa cronicidad? Y con esto voy acabando, simplemente estamos ofreciendo pues, un modelo asistencial bueno para cuando uno tiene un infarto, uno tiene una infección muy aguda o cuando uno tiene un accidente o se rompe una pierna, ese modelo asistencial que hemos ido creando de agudos está funcionando bien y hay que protegerlo, pero obviamente es completamente disfuncional para la cronicidad que tenemos encima. Se expresa de esta forma, una persona que tiene ella o su cuidadora tener que integrar todas las piezas, que están un poquito por todo, y los servicios sociales, como comentaba antes, no están en diálogo continuo con los servicios sanitarios y por lo tanto nos pasa lo que nos ha pasado. Esto sigo. Entonces vamos claramente hacia unos modelos que tenemos que tener, que se lanzaron aquí en el País Vasco. Yo sé que en distintas comunidades autónomas también, pero tiene que ser una transformación hacia un modelo muchísimo más preventivo, donde las piezas están trabajando juntas. Lo suelo explicar de la siguiente forma. Hoy se han levantado todos los clínicos, enfermeros, etcétera, en atención primaria y en hospitales en España para atender cada uno en su respectiva estructura a pacientes. Sin embargo, no se han sentado juntos. Ni ninguno de los dos se ha sentado con los servicios sociales. Y por lo tanto, lo que tenemos es obviamente simplemente un problema de tener un modelo de gobernanza que nos permite empezar a decir, bueno, ¿y qué es lo que necesita la gente para ser mejor atendida y en qué modelo más integrado? Esto ya lo hemos hablado. Por tanto, yo lo único que os comentaría así para acabar es que en Inglaterra, en Suecia, en partes de Estados Unidos, ya han empezado a lanzar una transformación muy radical del sistema. Nosotros vamos a recibir la parte correspondiente en servicios sociales y sanitarios de 140.000 millones que vienen de Europa y del propio presupuesto en España. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es qué vamos a hacer con ese presupuesto. Es decir, ¿vamos a seguir construyendo el modelo de agudos que teníamos antes o vamos a empezar a transformar hacia el modelo que he indicado y que tiene cada vez más evidencia de que esa es la dirección que hay que tomar? Si dentro de 3 años vemos que se ha gastado mal la parte correspondiente a esos 140.000 millones en el sector y no tenemos un modelo más preventivo, nos tenemos que preparar para estar igual de mal en la siguiente pandemia. Por lo tanto, lo que estamos intentando algunos es animar a los distintos gobiernos a usar bien estratégicamente esos fondos, pero para eso tienen que colocar una nueva visión encima de la mesa de hacia dónde quieren llevar el sistema para asegurar que entonces cuando viene ese dinero lo vehiculizan hacia la transformación que necesitamos hacer. Yo os agradezco entonces, Salva, Berna, Josep, cuando queráis hacemos preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa. La verdad es que ha sido un diagnóstico preciso y además creo que la hoja de ruta está muy bien señalada.
Vamos a utilizar el chat para hacer las preguntas que queráis ir planteándole a Rafael Bengoa. Como esto siempre ocurre, siempre tarda la gente en animarse, quizás voy a empezar yo, ¿no? Es decir, has hablado de liderazgo, de comunicación, de educación. A mí me gustaría también que nos dijeses alguna cosa en torno a la evaluación. Sé que tú estuviste en ese comité de expertos, de científicos, que solicitasteis reiteradamente esta evaluación, y creo que esto también es importante quizás recordarlo, ¿no? Sí, gracias. Sí, hemos intentado de varias formas y ahora en una revista española se va a publicar una especie de propuesta también por los mismos 20 que estuvimos en el Lancet, intentando indicar cómo habría que hacerlo. Pero soy de ese grupo casi el más escéptico, porque igual he estado cerca de la política durante 4 o 5 años y creo que no se va a hacer. Y claro, no evaluar de forma independiente lo que ha pasado en nuestro país y sí evaluarlo, pero solo desde dentro de las administraciones, pues obviamente yo creo que se va a aprender menos con el segundo proceso que con el primero. Y por eso creíamos que es muy importante para prepararnos mejor hacer unas evaluaciones externas, independientes, pero la cultura del país, la parte política, está muy incómoda con esa idea y nosotros hemos intentado decir, mira, las elecciones están lejos, es mejor que aprendamos todos juntos y además lanzamos, y yo lo hice en abril ya en lo que se llamaba el queso suizo, pues mi nombre y el queso suizo, que no sé si habéis visto, pero es un modelo que se usa en seguridad clínica, pero básicamente lo elevé al ámbito de la política de salud y lo que ocurre con esa idea es que es no culpabilizante, en el sentido de que hemos aprendido en los hospitales que la pregunta que hay que hacer no es de quién es la culpa, sino la pregunta que hay que hacer es qué es lo que ha pasado aquí. Y esto es muy, muy importante. Sabemos hacerlo, sabríamos hacerlo con el gobierno, pero el gobierno nacional y los autonómicos han decidido hacer algo más interno ellos. Es aceptable y es respetable, pero creo que no va a haber el aprendizaje que necesitamos. Muy bien. Tenemos ya bastantes preguntas al respecto. Isabel nos dice qué se necesita para conectar a los distintos intervinientes en esta pandemia: sanidad, servicios sociales, gobiernos, ministerio. Bueno, pues estoy llevando un grupo en Inglaterra donde nos han pedido hacer esa conexión. Hay que hacer muchísimas cosas, obviamente, pero también, pues, siendo muy práctico, lo que hay que permitir es que se desencadene de abajo arriba, que es lo que se está aprendiendo en otros países, en lugar de estar esperando que se vea la luz, yo no sé dónde, en el Parlamento autonómico, alguno en el Parlamento nacional. Eso tardaría mucho en decidirse de que los dos sectores tienen que viajar juntos. Pues yo lo que animaría mucho a la gente, es lo que estamos haciendo, es que se firmen acuerdos a nivel local, simplemente un acuerdo entre la gente que está a nivel municipal, las diputaciones y los gobiernos autonómicos que llevan la sanidad, y que digan nos vamos a sentar juntos hasta que no acertemos con el modelo que necesitamos en Alicante, el modelo que necesitamos en Bilbao, el modelo que necesitamos en Barcelona. Hasta que no acertemos no nos vamos a levantar y vamos a intentar todas las 2 semanas viajar juntos y luego firmar un acuerdo en el que intervenimos juntos sobre el terreno, rendimos cuentas juntos, tenemos una visión juntos y empezamos a hacer el viaje juntos. Entonces, así de abajo arriba, creo que se va a poder avanzar más rápido que si no tenemos una dependencia siempre del ámbito político, que yo creo que en estos momentos
yo creo que es evidente que las tensiones políticas no van a poder crear un entorno de solución entre los grandes partidos políticos que resuelva parte de lo que ya hemos aprendido de esta pandemia. Y por lo tanto creo que hay que solucionarlo a nivel local. Sí, de hecho, bueno, hay felicitaciones por la exposición, pero Paco Pomares dice que cómo podríamos crear medidas de estímulo a la integración de los recursos para dar una respuesta más eficaz y sostenible, ¿no? Me imagino que en parte lo que acabas de comentar iría por ahí. Sí, bueno, yo por ejemplo, voy a dar el ejemplo. En Vizcaya me pidió la Diputación el otro día cómo podemos rápidamente, lo que he comentado antes, conectar la historia clínica electrónica con las residencias. Y les dije, bueno, pues eso no va a ser muy complicado y se puede encontrar alguien en las residencias que sepa que la diabetes de Pedro se está descompensando, que la hipertensión de no sé quién se está descompensando y el sistema entonces saber rápidamente que está ocurriendo eso y luego hay que haya o una intervención clínica sobre esa persona, pero la importancia que hay que hacer eso es con la proactividad. Pero les dije, mira, vamos a imaginarnos que tenemos ese modelo montado. Y entonces les he preguntado, ¿pero vais a pagar más a la gente de servicios sociales? Porque obviamente si no acabamos el modelo, si simplemente metiéndole tecnología, si no acabamos el modelo y ahí me voy a incentivos, pues a la gente de servicios sociales no se puede esperar que ese tipo de trabajo, que es muy complejo, a veces desagradable, etcétera, se haga con los sueldos que tenemos en España. Entonces, cuando yo digo que es parte de los 140.000 millones, ¿para qué se van a usar? Pues yo los llevaría bastante en esa dirección. Porque, y además viniendo de 2 o 3 de los ministerios que hay, porque si uno ve que la dependencia de que ahora tenemos como un 20% de personas que están en nuestros hospitales y están en nuestros hospitales porque no sabemos dónde mandarles o no tienen una casa en condiciones. Entonces, lo que hace falta es que tengan una casa en condiciones y que haya un trabajador social en condiciones. Y hasta que no tengamos eso cerrado, y es lo que se está cerrando en Inglaterra, por cierto, y alrededor de la mesa tenemos vivienda, transporte, sanidad y social. Sí, luego también hay una intervención de Justo Menéndez que hace referencia al hospital de pandemias, enfermera Isabel Zenda, y bueno, que parece que esto va en la dirección contraria, ¿no? A precisamente todo lo que tú has apuntado. ¿Cómo se podría, por parte de Pili, también una pregunta de cómo se podría coordinar las residencias de ancianos con el sistema de salud, que en parte también has contestado? Y bueno, y luego ya vienen preguntas quizás por parte de Manuel Domínguez, que por qué las administraciones ocultan la identidad de los expertos con los que se asesoran. Sí. Y cómo piensas que seríamos capaces de hacerlo, es decir, de atender correctamente a la cronicidad, ¿no? Y qué papel tendría que jugar la atención primaria. Bueno, esto lo plantea Joan Clement. Bueno, ahí hay muchas preguntas. A ver, yo no sé por qué los gobiernos o el gobierno está, digamos, no es transparente con quiénes son los expertos. Yo no lo entiendo, entonces pues no lo puedo decir. Yo sé que varios de nosotros hemos decidido durante los 8 meses, como no estábamos en esos, tal, hemos decidido casi ser traductores. Bueno, estáis diciendo esto y nosotros pues, nos ponemos en los medios de comunicación para ayudar a la población a entender cosas y por lo tanto intentas simplificar el mensaje para que se entiendan las cosas. Ese es el papel que algunos hemos decidido hacer. Pero ninguno de esos, que son 12 o 15 personas, han estado en esos comités y es muy difícil de entender la falta de transparencia en este asunto.
Sobre los hospitales, ¿no? Sobre el hospital, obviamente ese hospital no hacía falta. Simplemente es muy importante que el ámbito político, digamos, todas las comunidades autónomas, pero que tenga una visión de hacia dónde tiene que ir el modelo. Claro. Porque si no, uno lo que está es zigzagueando en función de intereses más políticos que técnicos. Entonces, como no hay una expresión encima de la mesa, es interesante que sabemos que vamos hacia medidas para ser un país más verde. Sabemos que dentro de 10 años vamos a tener más trenes de este tipo. Sabe todo, casi todos los sectores saben más o menos dónde van, pero en salud y en servicios sociales no hay una visión encima de la mesa. Y esto es interesante porque es como que, bueno, pues vamos viendo según lo que nos parece que tenemos que hacer, tal, pero lo lógico es decir, a ver, el modelo que se necesita en España parece que es el mismo modelo que necesitan otros y vamos a ir construyendo, quemando etapas para ir en esa dirección. Pero la tendencia va a ser, por eso comento que va a ser, si no tienes esa visión encima de la mesa, pues vas a utilizar mal los fondos que vienen de distintas fuentes en los próximos meses. Y luego todo lo que he comentado de cronicidad, pues simplemente, por ejemplo, yo creo que el ámbito político no se ha dado cuenta todavía la increíble interdependencia que existe entre servicios sociales y sanitarios, y si uno va mal, el otro va a ir mal. Tienen que ir los dos bien. Si van los dos bien, estaremos moviéndonos en la buena dirección. Sí, bueno, efectivamente era un poco cuál era el papel, preguntaba concretamente por cuál era el papel que podía jugar la atención primaria precisamente para cambiar esta tendencia, ¿no? Pero claro, aquí me imagino que el tema de la falta de recursos de la propia atención primaria es lo primero que habría que resolver, ¿no? Sí, eso y simplemente en otra parte estamos diciendo que es la atención primaria como vertebradora del sistema. Entonces, no es atención primaria versus hospitales, es que la atención primaria tiene que estar reforzada de una forma muy, muy fuerte en los próximos años y asegurar que sea la vertebradora de todo lo que necesitamos. Así se ha escrito y a quien le interese, que yo creo que pueden ver el documento gallego que se escribió en esa dirección. Luego también hay una cuestión que tú has subrayado mucho estas semanas, estos meses, y ha sido la falta de la presencia de la epidemiología, ¿no? Es decir, el control epidemiológico, donde ahí evidentemente hemos fallado y parece que tampoco estamos corrigiendo las cosas como para de una vez por todas tomárnoslo en serio. No sé qué piensas. Eso es una de las lecciones de Oriente. Hay dos lecciones de Oriente. Es verdad que ellos pues tienen más epidemias y por lo tanto estaban más preparados. Pero las dos grandes lecciones son que cuando tienen un brote tienen un sistema de rastreo tan bueno que lo pillan. Acordaros, por ejemplo, y lo ayudan obviamente con toda la tecnología digital. Este individuo que fue a 10 discotecas o no sé qué hizo en Corea del Sur, bueno, lo controlaron en 10 días. Claro. Imaginaros eso en España, en Ibiza, yo qué sé, donde sea. Imaginaros, estaríamos todavía siguiéndoles por todos los lados. ¿Por qué? Porque no tenemos el sistema de control epidemiológico local, de rastreo y testeo. Entonces, espero que en esta segunda desescalada se esté reforzando lo que no se reforzó en la primera, pero no lo sé si se está haciendo. Claro, porque aquí es evidente que tenemos que hacer frente a la situación más inmediata, que es el momento en el que nos encontramos, salida de una de las olas, inicio de la desescalada, pero muy probablemente deberíamos de estar ya pensando en todas esas propuestas que tú has puesto encima de la mesa, no pensando, sino actuando ya para corregirlas. Sí, por ejemplo, yo creo que el año 2021 tiene que ser el año para vacunar al 70% de la población, pero tiene que ser el año para hacerlo no COVID. Claro. Porque el drama que se está preparando para el año que viene y el siguiente, solo con cáncer, solo en cáncer.
Es decir, la mortalidad esperada, proyectada, es del 20% más que si no hubiéramos tenido esto. Entonces, ¿cómo vamos a compensar eso? Y si luego, si tenemos una tercera oleada y además distraemos a todo el mundo con el proceso vacunal porque no queremos contratar a 3.000 enfermeros, Claro. lo que nos ocurre es que se va a volver a retrasar hasta probablemente septiembre, octubre, todo lo no COVID, y luego eso ya no se podrá recuperar. Tú no puedes recuperar un cáncer que ha esperado un año. Claro, esa es la situación, ¿no? Justo Menéndez también te plantea que qué papel crees que debería tener el sector privado, que atiende a 1/3 de la población, para contribuir a la sostenibilidad y transformación del Sistema Nacional de Salud. Sí, yo creo que en España había un buen equilibrio hasta en la mayor parte del país. En Madrid, obviamente, se tomaron decisiones un poquito diferentes, más, digamos, privatizadoras hace años. Pero el equilibrio entre lo público y lo privado era estable. No es 1/3, es como un 20% de tal. Pero lo que es interesante es que si no corregimos, voy a usar el ejemplo del cáncer antes, si uno no corrige el no COVID y tengo una diabetes, una hipertensión, un cáncer, etcétera, ¿qué es lo que voy a decidir? Voy a decidir irme a un seguro privado, voy a decidir irme a la admisión. Entonces, el hecho de reforzar el sistema público de salud, que intentamos reforzar, es que hay que darse cuenta de que hay que reforzarlo por todas estas razones, no solo para atender al enfermo, sino que la pérdida de confianza y de credibilidad que podría tener si no atendemos bien a la gente es simplemente que subimos del 22 al 30 y pico % de cobertura privada. Y entonces ya sí definitivamente te empiezas a ir a un modelo con grandes inequidades en el sistema. Por lo tanto, ahora lo que tiene que hacer el sistema público es probar que sabe reaccionar, no solo al COVID, sino que sabe reaccionar a lo no COVID. No COVID. Bueno, y no, de momento no hay más preguntas en el chat, pero yo sí, no sé cómo vamos de tiempo, Salvador y Ana. Muy bien. Está muy interesante, sí. Sí. Yo hay una cuestión que tú has subrayado y que me parece que es fundamental, ¿no? Que es el educar a la población o empoderar a la población frente a la pandemia, ¿no? Algo que yo coincido contigo, creo que no se ha hecho cuando tenemos el conocimiento, los recursos. Estoy pensando, por ejemplo, en los magníficos publicistas que tenemos y que pueden... realmente es que llama la atención. Es decir, cuando tú lo estabas planteando, costaba creerlo, ¿no? Es decir, que no estemos ya con esta campaña de pro vacunación, ¿no? De explicar a la población la importancia que tiene la vacunación, ¿no? Sí. Igual que el resto de medidas, ¿no? Es decir, eso llevar es la mascarilla, etc. Sí. Pues es muy importante eso porque, a ver, ahora vamos a suponer que después de Reyes se lanza la campaña de vacunación. Pues yo diría que es muy tarde, porque los antivacunas juegan en el terreno pasional y los que somos más científicos, si quieres, ¿no? Los que estamos aquí hoy reunidos, pues no estamos defendiendo con pasión la vacuna. Simplemente hay que razonar y educar a la gente. Entonces, vamos a suponer que 1/3 de la población en España no está muy convencida. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Es evidente que no hay que dejar que se vayan hacia los antivacunas, pero para eso no hay que esperar 2 meses. Y como bien dices, Josep, ¿cómo es posible con la capacidad técnica de que, digamos, Schweppes sabe hacer una campaña en 1 mes y nosotros no la estamos montando? Es que yo no lo sé. Yo creo que tiene mucho que ver con que se está intentando siempre lo que se llama el pensamiento único, que conocéis bien en política, se está intentando todo hacer desde dentro. Entonces, yo hago esto dentro, que sea el PSOE, el PP, nacionalistas, da igual. Yo lo controlo dentro, no dejo que me vengan de expertos de fuera de ninguna cosa, porque yo esto lo voy a controlar de esta forma con
gente, digamos, muchos que saben mucho de epidemiología y de salud pública dentro de las administraciones, pero no basta en términos de disciplina. En Inglaterra hay 50 subgrupos ayudando al gobierno, 50. Hay 2 grandes, que además han dicho sus nombres, pero hay mucho aire fresco que viene a animar y ayudar a hacer las cosas. Porque esto nos lleva a 2 cuestiones que yo creo que tú también has planteado en tu exposición, que son muy importantes, ¿no? Que es el tema del liderazgo, un liderazgo que tú además has subrayado en repetidas intervenciones, que está muy mediatizado por el ruido político, y lo has expuesto aquí también, y algo que yo creo que también ha fallado a lo largo de toda la pandemia, que es la política de comunicación. Sí, sí. Hombre, a ver, yo creo que somos el único país donde se han plantado Fernando Simón, el ministro, un general, un policía, un militar allí, nos faltaban los aviones, como política de comunicación al principio. Eso no ha ocurrido en ningún sitio. Es decir, si este tema es científico y se tiene que solucionar científicamente, ¿por qué tiene que aparecer todo el mundo que está haciendo algo en el sector? Y yo no estoy seguro de lo que voy a decir, pero no creo que ni siquiera los rusos han hecho eso en términos de comunicación. Entonces, luego lo fueron corrigiendo, y bien, ¿eh? Sí, sí. Está bien. Luego lo han corregido porque alguien les debió decir algo, y luego es correcto, pues Fernando Simón, al que yo he apoyado varias veces, porque obviamente le estaba entrando todo el mundo de muchas formas, él ha seguido la evidencia científica y ha intentado comunicar bien. Pero, ¿qué es lo que faltaba? Que creo que es lo que estabas comentando. Hace falta saber que los jóvenes no estaban delante de la televisión esperando que hablara Fernando Simón, el ministro. Había que haber hecho una campaña muy, muy dirigida en esa dirección en el momento del desconfinamiento. Y ahora yo no creo que se está haciendo. Y si no se está haciendo una campaña vacunal, pues... Entonces, yo lo que no quiero ser es demasiado negativo, pero sí le veo los gaps, y entonces la suma de esos gaps es de los que tenemos que aprender, no de quién es la culpa de que no hubo esto, sino, a ver, en la siguiente pandemia, además que las va a haber, porque les hemos creado a estos virus un caldo de cultivo absolutamente genial, dicen, no, ahora van a seguir saltando del mundo animal al mundo humano. Entonces, o pueden ser unas... Yo creo que nos hace falta políticos mejor preparados de lo que están, pero por muchas razones, pero solo en esto los políticos tienen que saber trabajar la ciencia. Y es decir, por lo tanto, en lugar, no sé si lo hacéis en la Universidad de Alicante, pero en lugar de darles curso de liderazgo, de cómo tienen que mover el brazo y cómo tienen que hablar en el Parlamento y cómo tienen... A ver, con lo que ha pasado, vamos a deciros qué es la ciencia, cómo os tenéis que conectar con la ciencia, porque todo lo que viene, todas las crisis, que sean climáticas, medio ambiente, pandémicas y tal, si van a ser de ciencia. Por lo tanto, nos hace falta que los políticos comprendan qué es esto. Y si yo os animo a que preparéis ese curso. Sí, sí. Yo creo Vamos a prepararlo, es una muy buena idea. Para el ciclo, Salvador. Muy bien, seguro, seguro. Hay tiempo la ciencia para al servicio de la sociedad, de alguna manera, y cómo comunicar las ideas científicas a la sociedad. No es nada fácil, ¿eh? No lo es. No sé si tenemos tiempo para introducir un tema más. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante también abordar, ¿no? Y es, tú has sido consejero de Sanidad y Consumo en el País Vasco. Se ha puesto de manifiesto también con la pandemia, pues que hay que mejorar, ¿no? La coordinación, el cogobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque tú también te has manifestado sobre la necesidad de tener una autoridad sanitaria independiente que ayudase a tomar decisiones. Si puedes un poco compartir tus ideas al respecto.
Es decir, cuando lanzamos la de Lancet era para evaluar lo que ha pasado, hacer un informe rápido y corregir el tiro y prepararnos mejor. Pero creo que eso es para tener. Pero yo creo que cuando estaba hablando de que el AEREF, que ha funcionado muy bien porque lo obligó la Unión Europea en 2013 en términos de autoridad independiente fiscal, sí. ¿por qué no tener lo mismo como una autoridad independiente, que es la palabra clave, de salud, que estuviera diciendo a la administración, oye, mira, es que el último año los presupuestos que han venido de Europa se han ido todos a comprar gadgets en hospitales y atención primaria no ha recibido nada. Claro. Ese tipo para eso hace falta pues analizar, evaluar, estudiar, etcétera. Entonces yo creo que eso convendría tener en España. Lo podría asumir una universidad, lo podría asumir como una actividad tal, pero lo que es muy importante es que sea independiente, pero financiado por lo público y que reporte al Parlamento. Que reporte al Parlamento como hace AEREF. Claro. Luego le pueden hacer caso o no, pero está continuando. Y eso reforzaría mucho la democracia española, a tu pregunta, porque ahora mismo la sociedad civil, si lo pensamos, yo igual es que he estado demasiado tiempo fuera, pero la sociedad civil está bastante indefensa. Sí, completamente de acuerdo. ¿No? Hay unos políticos que dicen a veces tal, pero que digan barbaridades es una cosa. Otra cosa es que ya con nuestros impuestos estén decidiendo barbaridades. Entonces, yo creo que es muy importante tener estaba llamando un AERES. Ahora hay un grupo de economistas de la salud y nos han pedido estar, pero que van a crear lo que se llama el EUSCONAIS, EUSCONAIS no, el ISPANAIS. Uh-huh. El NICE es la agencia de evaluación para cuando viene un medicamento o lo que sea. Y eso está bien, pero eso no es lo mismo que esta agencia independiente que estoy hablando, que esté mirando para la sociedad civil, que pueda leer la gente, las universidades, los estudiantes, gente que puedan leer algo que no esté, digamos, contaminado por el pensamiento único de un partido político u otro. Y yo creo que ese tipo de organismos reforzarían mucho la democracia española. O quizás también un autocomisionado, ¿no?, en materia de salud pública que dependiese del Parlamento podría también contribuir a... Sí, pero que no dependiera del ministerio, ¿eh? No, claro. Claro. Sí. Que sea independiente. Pero eso no creo que lo vamos a ver entre nosotros. Bueno, pero intentémoslo. No, bueno, porque, claro, entre otras cosas, y de Alfonso Hernández creo que estuvo en uno de los primeros. En el primero. En el primero, tenemos la Ley de Salud Pública de 2011. Sin desarrollar. Sin desarrollar, ¿no? Lo cual esto también, en fin, podemos entrar en el debate de si ahora esa ley ha quedado obsoleta y la tendríamos que desarrollar, modificar, adaptar, pero esto también es algo que llama la atención, ¿no? Es decir, que Ildefonso hizo un gran trabajo, claro, ahí, por eso. Hizo un gran trabajo, yo creo que está muy actual, pero tiene que ser independiente. Yo no sé si el concepto de escribir una ley y luego haces que la estructura esté en el ministerio, pues la destrozas. Claro. Porque nuestros ministerios, por una razón muy simple, yo estaba en la administración básica, estaba en la administración internacional, no conseguimos que esas estructuras con gente muy, muy maja, ¿no?, muy bien preparada y tal, pero no son centros de innovación. ¿Y ahora qué es lo que le hace falta a España? Pues muchísima innovación. Innovar. Y para innovar, lo que no puede ser es ir a una serie de personas que son igual funcionarios con muy buena voluntad, que tienen otra tarea, tal. Ahora, por favor, me vais a ser innovadores. No funciona. Porque es que no han entrado con ese mapa mental. Esto lo lleva diciendo ESADE 20 años. Paco Longo. Es decir, nuestras administraciones necesitan estructuras externas que estén innovando y animando las cosas. Bien. Bueno, pues no sé si en el chat... Sí, Salvador. No, muy bien, si no, me parece estupendo.
Yo seguiría aquí por lo menos, otras 2 horas más. No, la verdad que una cosa, bueno, en primer lugar yo quiero decirte, querido amigo Rafael, que muchas gracias por darnos esta lección. La verdad que se nota mucho que estás en el día a día del problema, el día a día del problema de la organización de la salud. Yo la verdad creo que lo de innovar es fundamental. Pero nos has dicho muchas cosas, reorganizar la administración. En eso es un aspecto porque nos afecta a la salud, pero estoy seguro que en otras muchas cosas también tendría que ser. Y la verdad que lo que a mí me pareció muy importante es lo de la evaluación independiente sin buscar culpables. Esto es una cosa que se dice siempre, pero que es fundamental. No es para colgar a nadie, sino sencillamente es para buscar, porque las culpas no suelen ser de una persona, aunque se le digan a veces. Pueden ser de actuaciones desafortunadas donde pues prácticas antiguas se ponen en marcha, al final resulta que una cosa... A mí me parece que a mí las comisiones de evaluación me han parecido un modelo que es bueno, muy bueno, porque no se cazan brujas, pero se identifican los problemas para no volver en lo medida de lo posible a repetirlo. Me parece, yo lo defenderé siempre, me parece muy bueno. Pues la forma que tiene, y esa que dices también, de que tenemos una sociedad civil que está un poco, digamos, una sociedad civil que está sometida a una, bueno, no sé. Indefensa. A mí me parece que sí, es así. Quizás un curso, decía, podríamos añadir a ese curso. Oye, de todas formas, el curso que nos han sugerido no está mal, ¿eh? No está mal, es una muy buena idea, ¿eh? Madurez, porque es madurez curioso. Democrática, no sé, madurez democrática. Ya lo estábamos nosotros pensando esto. Claro. No, porque además yo creo que entre todos tenemos que construir algo que Rafael insiste mucho en ello, ¿no? Que es ese relato transformador. Sí, tiene que haber un relato, porque si no hay un relato, pues difícilmente vamos a llegar a ningún sitio. Tendremos que intentar buscar la manera de persuadir más a nuestros políticos para que... Sí, hay una expresión valenciana, Ana, que es engatusar, ¿no? Sí. Engatusar, y esa es... Por eso. Que la ciencia... Mira, tenemos... Amparo Navarro también se ha sumado ahora. Hola, está aquí, no, ya hace tiempo que ha llegado, la estoy viendo. Vale. Vigiladísima. No te había visto. Rectora electa. La saludamos porque acaba de ser elegida, es nuestra rectora electa hace escasamente 72 horas. No sé si se podrá comunicar con nosotros, no sé, porque esto nos hemos cambiado del Google Meet al Zoom en un segundo. En un segundo, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Hola, sí. Bueno, pues buenas noches, he llegado tarde, pero yo soy fan del aula de la ciencia y bueno, me apetecía mucho estar con vosotros. Salvador, Ana, sabéis que no me pierdo una y quiero no seguir perdiéndomela. Entonces, pues muchas gracias, Rafael. Hoy es un día especial para mí porque la Junta Electoral ha proclamado definitivamente mi candidatura. Con lo cual, pues tomo muy buena nota, aunque sea en política académica, de no engañar a la sociedad civil y de que mis compañeros estén siempre defendidos en la medida de mis posibilidades. Y bueno, estás aquí rodeado de la crème de nuestra universidad, de Josep Bernabéu, al que yo, vamos, todo lo que me dice va a misa. O sea, que tengo unos expertos en salud pública muy, muy cercanos y, como sabes, de una categoría fantástica. Y bueno, qué decirte de Ana en Ciencias de la Salud o de la geología médica, que también hemos hablado en algunas ocasiones con Salvador. Así que, bueno, quería estar un ratito con vosotros. Sé que habrá sido estupenda la conversación, sí. y saludarte, Rafael. Encantado de conocerte, Amparo. Enhorabuena, además. Muchas gracias. Nos ha hecho un muy buen diagnóstico. Bueno, pues no sé, creo que toca acabar ya, Salvador. Sí, yo creo que sí. Sí, toca, Salvador. Falta un minuto. Pues...